Comienzo con el Salmo 132. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es un ungüento precioso en la cabeza, que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento. Es rocío del Hermón, que va bajando sobre el monte Sión, porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. Este Salmo 132, como sabemos, es uno de los 15 salmos graduales, o de las subidas de los peregrinos hacia Jerusalén. Y en él se canta la dicha de la fraternidad, como lugar donde Dios manda el mejor de sus dones, la bendición y la vida eterna. En su origen se refería a la convivencia armoniosa, siempre complicada y delicada, de los hermanos en una misma familia carnal, dentro de la heredad paterna. Poco después se extendió también a la fraternidad que unía a los miembros del pueblo santo. San Agustín vio en este salmo el origen de la vida monástica. Él decía que era como un clarín que sonó por la tierra, despertando y congregando a los hermanos en la fraternidad. Pero yo creo que bien puede aplicarse a nuestro tema. El Salmo presenta la fraternidad como un don, que baja de Dios, y es comparado con el rocío que vivifica, pero también con la unción del sumo sacerdote Aarón, que derramada sobre su cabeza, está llamada a descender hasta la franja de su ornamento. Literalmente en hebreo dice hasta su pectoral, que es el lugar en el que, como sabéis, se contenían engastadas las 12 piedras simbolizando a las 12 tribus de Israel. Es decir, es una unción que unge y consagra también al pueblo santo. En efecto, la fraternidad presbiteral es un don que hemos recibido de lo alto en nuestra ordenación sacerdotal, pero que está llamada, como la unción del sumo sacerdote Aarón, a bajar y a extenderse al pueblo para comunicarle la bendición de Dios. Después de esta introducción sálmica y orante, vamos a abordar en un primer punto la actualidad del tema que vamos a afrontar. La fraternidad presbiteral sigue siendo un desafío permanente. En el último documento final del Sínodo del año 2024, el Sínodo nos llamaba a convertir no solo los procesos y los vínculos, sino también nuestras relaciones. Y ahí el ministerio ordenado, en la conversión de las relaciones en la Iglesia, tiene la tarea, recordaba el Sínodo, de componer la armonía. El tema del ministerio en relación fue acentuado de forma singular por el Concilio Vaticano II. Ya sabemos que el concilio nos ofrece una renovada teología del ministerio presbiteral en el marco de una eclesiología sacramental de comunión. Poco a poco, en los debates conciliares entre los padres, se fue abriendo camino este tema. Ellos lo vieron con singular urgencia. Y ahora me ha tocado hacer el comentario para la BAC, junto con Ángel Cordovilla, del decreto Presbyterorum Ordinis. Cuando uno estudia la historia de la redacción, va viendo que el tema de la fraternidad presbiteral fue apareciendo poco a poco en los distintos esquemas de los padres, ¿no? Y en el primero de los esquemas que precede a Presbyterorum Ordinis, en el De Clericis, en el número 7, se hablaba de la vida común que había de ser favorecida. Había algunos padres incluso que reclamaban que fuera imperada por la necesidad que se tenía en la Iglesia de esto. Lo cierto es que esto lo recoge el decreto Presbyterorum Ordinis en un capítulo que es enormemente relevante, capítulo 2, dedicado al ministerio presbiteral. Y es curioso, cuando Presbyterorum Ordinis trata del ministerio presbiteral, no nos reduce al ejercicio del triple munus, números 4, 5 y 6, el munus de la palabra, de la santificación y de la guía del pueblo de Dios, sino que en ese capítulo introduce también las relaciones. En el número 7, con el obispo, en el número 8, entre los presbíteros, en el número 9, con el pueblo de Dios.
Para algunos teólogos, esta es una de las novedades más significativas en la descripción del ministerio presbiteral según Presbyterorum Ordinis. En el fondo, Presbyterorum Ordinis estaba desarrollando algo que ya había dicho Lumen Gentium en el número 28, el número dedicado dentro de la constitución de Eclesia a los presbíteros. El título de ese número era significativo. El título decía: la relación de los presbíteros con Cristo, con el obispo, con el presbiterio, con el pueblo cristiano. Luego, las relaciones no son algo coyuntural, de marco en nuestro ministerio, son parte constitutiva del mismo según el concilio. Posteriormente, el Papa San Juan Pablo II, en la exhortación Pastores Dabo Vobis, profundizará en este tema, insistiendo en la naturaleza constitutivamente comunitaria del ministerio presbiteral. Todos conocemos ese pasaje de Pastores Dabo Vobis en el número 17. El ministerio ordenado tiene una radical forma comunitaria y puede ser ejercido solo como una tarea colectiva. En esta línea se situó también el Papa Francisco, especialmente en el discurso más largo que tenemos de su pontificado, y que se ha dado en llamar popularmente el discurso de las 4 cercanías. Lo pronunció en el marco del Simposio para una Teología Fundamental del Sacerdocio en el año 2022, que tuve la suerte de participar, y él dijo que precisamente el ministerio presbiteral solo se concibe en estas 4 relaciones de las que hablaba Lumen Gentium 28. Ahora bien, el estilo, por así decir, que es lo que aporta Francisco, de vivir estas relaciones es la cercanía. Sobre la fraternidad presbiteral, por último, ha vuelto el Papa León XIV en este último documento que nos ha regalado con motivo de los 60 años de la promulgación de Optatam Socius y de Presbyterorum Ordinis, una fidelidad que genera futuro. Uno de los aspectos de la fidelidad presbiteral es la vivencia de la fraternidad presbiteral. Así aparece en los números 14 al 19 de este documento. Como vemos, pues es un tema que desde el Vaticano II y el magisterio postconciliar hasta hoy aparece una y otra vez, se insiste constantemente en él. Antes de ahondar en sus fundamentos teológicos, sí que querría distinguir como 2 términos, ¿no? Uno es la fraternidad de los presbíteros y otro es la fraternidad presbítera. La fraternidad de los presbíteros hace referencia a las distintas relaciones fraternas que los presbíteros han de establecer con los distintos miembros del pueblo de Dios. Y luego la fraternidad presbiteral es la concreción entre los presbíteros de esa fraternidad que les une a todos. Una y otra se iluminan mutuamente. Sin duda ninguna, como nos han ido recordando este itinerario que acabo de hacer, el tema de la fraternidad presbiteral tiene una especial urgencia y sigue siendo, cuando uno mira a nuestros presbiterios, una asignatura pendiente. Queda mucho por hacer, dice el Papa León en La fidelidad que genera futuro. ¿Por qué queda mucho por hacer? ¿Cuáles son las causas por las que nos cuesta vivir esta fraternidad presbiteral? Probablemente hay una de orden histórico. Y es que seguimos heredando una concepción individualista del sacerdote de la etapa preconciliar. En segundo lugar, hay otra de orden contextual, de nuestra cultura ambiente. Byung-Chul Han, este filósofo tan de moda hoy, premio Princesa de Asturias, habla de que la sociedad contemporánea se caracteriza sobre todo por la desvinculación, la ruptura de los vínculos. Una sociedad que parece, como él dice, como un enjambre de individualidades con pertenencias múltiples. Este individualismo ambiente que desvincula también se nos pega en nuestras propias relaciones y afecta a la forma de vivir la fraternidad. Y luego una tercera raíz
causa, es lo que Francisco llamó el Evangelii Gaudium, la crisis del compromiso comunitario, en el capítulo 2 de esta exhortación. Sin embargo, como afirmaba hace algunos años el cardenal Scola, la necesaria reforma del clero, y por ende de la Iglesia, depende en la actualidad de la renovación de su vida comunitaria. Y esto además es un tema muy central en nuestra formación permanente, porque la fraternidad presbiteral no solo es, por así decir, el marco, el ambiente vital en el que la formación permanente se desarrolla, sino que ha de ser un objeto constante de la formación permanente. En la Ratio Fundamentalis, para la formación de los presbíteros, se insiste en esto. La fraternidad presbiteral es el marco de la formación permanente, pero al mismo tiempo ha de ser un objeto de permanente reflexión en ella. Vamos pues al bloque central de la exposición primera de esta mañana, que es los fundamentos teológicos de la fraternidad presbiteral. ¿Dónde fundarla? Hace algunos años escribió sobre este tema un gran especialista de espiritualidad presbiteral, Monseñor Uriarte, y él comentaba, me inspiro en él en cierto modo, que había unos fundamentos o motivaciones insuficientes de la fraternidad presbiteral, que querría ahora repasar, por si acaso son algunos de los nuestros. Hay una primera motivación insuficiente, no es que no sea buena, pero es insuficiente, que es de orden antropológico-psicológico, es decir, la fraternidad presbiteral respondería a la relacionalidad del hombre. El hombre es relación, necesita a los otros para vivir. La fraternidad presbiteral respondería a esta necesidad relacional que todos tenemos. Por otra parte, como nos dicen los psicólogos, forma parte de la maduración afectiva la maduración relacional. Y la fraternidad respondería a esto. Bien, esto es importante, es la base antropológica, pero es insuficiente. Habría una segunda motivación. Sería de orden personal o espiritual. Si, como he dicho ahora, la imagen del presbítero en la tradición preconciliar evocaba la de la soledad de un corredor de fondo, un cura austero, noble, ejemplar, pero que este aspecto de la fraternidad estaba mucho menos presente, los cambios en la sociedad y en la Iglesia actual nos han hecho ver que es algo necesario para la salud integral del presbítero y para su propia vida espiritual. De hecho, en los debates conciliares se insistía mucho en la relación entre la fraternidad presbiteral y la maduración o la vida espiritual del presbítero. Esto es bueno, es importante, pero también es insuficiente. Habría una tercera razón de orden práctico y sería la de la eficacia pastoral. En estos momentos de nueva evangelización, con un mundo secularizado, con la multiformidad de retos pastorales que tenemos y de tareas apostólicas, con la crisis vocacional creciente, la fraternidad presbiteral ayudaría a una mejor y mayor colaboración entre los presbíteros, de modo que nuestro trabajo pastoral fuera más coordinado y estuviera mejor distribuido de cara a una mayor eficacia. Bueno, esto es importante, es una motivación importante de la fraternidad, pero de nuevo no llega a su raíz más profunda. Habría una cuarta motivación, que es la de orden testimonial, la fraternidad como signo evangelizador en medio del mundo. Sin duda ninguna, la fraternidad entre los presbíteros es un ejemplo. Sería un antitestimonio, lo contrario, un clero dividido o enfrentado, pero de nuevo es insuficiente. Y una quinta motivación, podríamos formularla así, de orden jurídico institucional. La fraternidad presbiteral es también un vínculo jurídico que nos une y que se expresa en figuras como la incardinación o en instituciones como el Consejo Presbiteral. Son cauces jurídicos de expresión
de la fraternidad presbiteral y para su ejercicio. Es importante esto. Ahora bien, de nuevo insuficiente, porque aquí habría que recordar eso que decía San Juan de Ávila en los memoriales para el Concilio de Trento. De nada valdrán normas si no hay virtud. De nada valdrá imperarla u obligarla si no hay convicción profunda. Y de esto se trata. Lo que se trata es, y ojalá también la charla ayude a esto, no se trata solo de comprender teológicamente la fraternidad presbiteral, menos de imperarla. A veces ha habido crisis de la fraternidad presbiteral porque se ha intentado imponer en determinadas formas, a veces cerradas. Se trata de adquirir de ella una convicción fundamental. Cuando esto es una convicción en nosotros, se convertirá luego, ya buscaremos su traducción práctica. ¿Cuáles son entonces los verdaderos fundamentos de la fraternidad presbiteral que completan estas motivaciones insuficientes que acabo de exponer? La verdadera fundamentación de la fraternidad presbiteral es de orden teológico, sacramental, eclesiológico. Hay dos textos que van a ser como el fondo de lo que voy a decir y que os invito a releer. Ahí está todo, del Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium en el número 28, el parágrafo 4, hablando de la relación entre los presbíteros, que dice así: los presbíteros, próvidos cooperadores del orden episcopal y ayuda instrumento suyo, llamados a servir al pueblo de Dios, forman junto con su obispo un solo presbiterio, dedicado a diversas ocupaciones. En virtud de la común ordenación sagrada y de la común misión, todos los presbíteros se unen entre sí en íntima fraternidad, que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones, en la comunión de vida, de trabajo y de caridad. Aquí está todo. Y esto lo desarrollará luego de forma especial, es el número programático para la fraternidad presbiteral, Presbyterorum Ordinis, en el número 8, que comienza así: los presbíteros, constituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por una íntima fraternidad sacramental. Sin embargo, especialmente en la diócesis a cuyo servicio se consagran, bajo su propio obispo forman un solo presbiterio. Ahí está todo. Vamos a comentar. En el fondo lo que voy a hacer va a ser comentar Lumen Gentium 28 y Presbyterorum Ordinis 8 en esta exposición. En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza de la fraternidad presbiteral? Presbyterorum Ordinis en el número 8 la califica con dos adjetivos: íntima, fraternidad, sacramental. Dos adjetivos que indican dos dimensiones de nuestra fraternidad. Por un lado, sacramental. Podríamos decir que es el sentido objetivo de la fraternidad presbiteral. Nace del don del sacramento. Pero después añade íntima. Íntima expresaría el sentido subjetivo, es decir, nace del sacramento, pero ha de arraigar en la intimidad del presbítero, en su conciencia, en su existencia, sentido subjetivo de la fraternidad. Comencemos por el primero, la dimensión objetiva, sacramentalidad de la fraternidad presbiteral. El presbítero, que ya es sacramentalmente hermano del resto de los cristianos por el bautismo, ahora, con la ordenación, recibe una fraternidad a nuevo título, sacramental. Sí podríamos decir que la fraternidad presbiteral es el modo específico de realizar la fraternidad cristiana al que están llamados los presbíteros por el sacramento del orden. Podríamos decir que la fraternidad del bautismo se hace más densa entre los presbíteros. Si es sacramental,
si es de naturaleza sacramental, quiere decir que esta fraternidad está más allá y más acá de la dimensión afectiva, la vocación carismática, la necesidad organizativa y la dimensión jurídica de su motivación. En el caso del presbiterado, la comunidad es sacramental, es decir, no nace nuestra fraternidad de un voto o de una regla elegida libremente por el sujeto, sino que brota del sacramento mismo. Esto significa que nuestra fraternidad no es una cuestión opcional o carismática, sino que es constitutiva de nuestro ser sacerdotal. Esta es una afirmación muy gruesa, ¿eh? La fraternidad es constitutiva de nuestra identidad sacerdotal. El Papa, en la fidelidad que genera futuro, en el número 16, ha vuelto a insistir en esto. Si es constitutiva de nuestro ser, esto la hace más exigente, aunque al mismo tiempo más frágil, porque a veces no la precede, en cierto sentido, un voto o una opción personal, pero nos es dada con el sacramento. Si es sacramental, la fraternidad presbiteral quiere decir que es un don. Es decir, una iniciativa divina que nos capacita para ella. Luego vendrá la exigencia, la respuesta a ese don, pero lo primero es que nos ha sido dada ya con el sacramento del orden. Tenemos que andar buscando, a ver, tendremos que mirar cómo la plasmamos, pero nos ha sido dada. Por eso es sacramental, la tenemos ya plantada en nosotros. De esta forma, la fraternidad presbiteral, en cierto sentido el presbiterio, vamos a ver ahora, no serían posteriores al presbítero, nacen con él, están en él. Pero no solo la fraternidad es de naturaleza sacramental, sino que ella en sí mismo, nuestra fraternidad presbiteral, es sacramento. Y como todo sacramento es signo eficaz, podríamos decir, los presbíteros estamos llamados a representar a Cristo cabeza y pastor ante la Iglesia no solo individualmente, sino fundamentalmente como fraternidad. Esta es la clave. Nuestra representación de Cristo cabeza y pastor no es individual, tiene un aspecto evidentemente personal, pero precisamente porque la fraternidad forma parte de nuestra naturaleza, nuestra representación de Cristo pastor es comunional, es fraterna. De modo que la fraternidad presbiteral es signo colectivo de Cristo ante su pueblo y de la Iglesia ante el mundo. Por tanto, si es sacramento, no solo es un testimonio, sino que es signo que realiza dentro de la Iglesia la propia fraternidad. Dicho de otra formulación, es sacramento de fraternidad en la Iglesia para el mundo, engendra fraternidad. Este sería el primer aspecto de nuestra fraternidad. Es sacramental, por su origen y porque es sacramento. Ahora, el segundo adjetivo que usa el Concilio Vaticano II es íntima, íntima fraternidad sacramental. ¿A qué se refiere este íntima? A mí me ayudó mucho a entenderlo, porque algunos han dicho que este adjetivo íntima es explicitado por sacramental, porque es verdad que Lumen Gentium 28 primero usó íntima para decir que la fraternidad presbiteral no ha de reducirse solo a relaciones superficiales entre nosotros, sino que ha de ser profunda. Pero a mí me ayudó mucho para comprender esto un artículo en el Simposio de Espiritualidad del Presbítero Secular, que se hizo por los años a finales de los 80, principios de los 90, un artículo de Marcelino Legido. Porque hablando de íntima, él comenta que íntima quiere decir carismática, es decir, que nace del don del Espíritu. Íntima es el superlativo del adjetivo intus, intus interior, íntimo, lo más profundo. Y dice Marcelino en este simposio, el Espíritu Santo
hace posible que la fraternidad sacramental, que nos es dada objetivamente por el sacramento, se transforme en fraternidad íntima. Es decir, se vaya introduciendo, traduciendo en nuestra propia vida. Si por sacramental nos arraiga en el Señor, por íntima nos vivifica en el Espíritu del Señor. O sea, sacramental nos indica el aspecto objetivo de nuestra fraternidad. Íntima, el subjetivo carismático. Es el Espíritu el que, dándosenos en la ordenación, nos va capacitando como don para que vaya traduciéndose en nuestra vida eso que ya hemos recibido en el sacramento, para que la fraternidad sacramental vaya siendo íntima, vaya siendo existencial. Esto es lo que podríamos llamar es el aspecto carismático, neumatológico de la fraternidad presbiteral, que va muy ligado a la caridad pastoral, porque la forma, como dicen algunos teólogos, la gracia específica del sacramento del orden, el don del Espíritu que se nos da en este sacramento es la caridad pastoral. La caridad pastoral nos capacita para hacer de esa fraternidad sacramental algo íntimo. Segundo paso, explicada la naturaleza, íntima fraternidad sacramental, y un segundo aspecto que aparece en los dos textos del concilio que estoy teniendo de fondo, y es, como se puede deducir en cuanto a fraternidad, su forma comunitaria. Comenzaba Presbyterorum Ordinis 8 diciendo: los presbíteros, constituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por una íntima fraternidad sacramental. Eso quiere decir que ser presbítero significa, según Presbyterorum Ordinis, entrar en un ordo de naturaleza comunitaria. Congar, especialista, eclesiólogo que participó en la redacción de Presbyterorum Ordinis, dice que gracias a los estudios del conocido liturgista Don Botte, un gran especialista en la traditio apostólica, Tribida Hipólito, se introdujo este concepto de ordo en Presbyterorum Ordinis. Fijaos que los primeros esquemas del decreto llevaban otro título, se decía Presbyteratus Ordinis, el orden del presbiterado. Pero ya finalmente quedó como título, las primeras palabras, Presbyterorum Ordinis. Ser presbítero es entrar en un ordo de naturaleza comunitaria. Por otro lado, presbiterorum está en plural. De las 118 veces que aparece el concepto presbítero en el decreto, 111 están en plural. Se refiere a los presbíteros en plural. Ser presbítero es ser copresbítero. En el Nuevo Testamento observamos esta dimensión comunitaria del ministerio apostólico, el nosotros del ministerio. Pablo habla en plural, Juan habla en plural. Ser presbítero es entrar en este ordo de naturaleza comunitaria. Es verdad que en las discusiones conciliares al final no se introdujo, aunque algunos padres lo pedían, que para designar la relación de los presbíteros entre nosotros usara la palabra colegio, para evitar una equiparación entre colegio episcopal y colegio presbiteral. No obstante, hay notables analogías entre estas dos realidades, y nos indica este aspecto. No entro aquí en las diferencias, pero sobre todo subrayar esta forma comunitaria en la que uno es presbítero. Pero es que Presbyterorum Ordinis, en el número 8, después de decir esto, que ser presbítero es entrar en un ordo de naturaleza comunitaria, en una fraternidad que nos une a todos, añade: pero especialmente en la diócesis a cuyo servicio se consagran, forman, bajo el obispo propio, un solo presbiterio. Luego, el presbiterio es la realización concreta en una diócesis de la fraternidad presbiteral,
del ordo presbiteral que une a todos los presbíteros en la Iglesia. Hay un estudioso italiano que ha profundizado especialmente en este tema, si alguno lee italiano merece la pena estudiar esto, en Giovanni Frausini. Ha insistido esto, ¿no? Él distingue entre la fraternidad sacerdotal que une a todos los presbíteros en el ordo y por otro el presbiterio, que es la realización específica de esa fraternidad presbiteral en una diócesis. El Concilio Vaticano II, como sabemos, ha redescubierto el espesor teológico del presbiterio. El presbiterio ha pasado de ser solo un lugar arquitectónico en la Iglesia reservado a los presbíteros, como lo fue durante el segundo milenio, a volver a la realidad del presbiterio tal como aparecía en la Iglesia antigua. El padre Lecuyer, otro de los redactores de Presbyterorum Ordinis, dice que en este decreto presbiterium nunca se emplea para designar al conjunto de todos los sacerdotes, ni tampoco al presbiterado como ministerio o cargo particular, ni solo el lugar material reservado a los sacerdotes, sino que designa únicamente al conjunto de sacerdotes que en una diócesis determinada están entregados al servicio de esa iglesia particular bajo la autoridad de su obispo propio. El Vaticano II redescubre el espesor teológico del presbiterio. Hay varios textos donde esto aparece, singularmente en los dos que vengo citando, Lumen Gentium 28, Presbyterorum Ordinis 7 y 8, Christus Dominus 11 o Sacrosanctum Concilium 41. Aunque es verdad, esto sí lo tenemos que constatar un poco por rigor teológico, ¿no?, que la comisión relatora de Presbyterorum Ordinis distingue entre la pertenencia al orden presbiteral, que es de derecho divino por el sacramento, y la pertenencia al presbiterio de cada diócesis, que es, dice la comisión relatora, de derecho eclesiástico. Y aunque el decreto no aclaró suficientemente qué significaba eso de especialmente en la diócesis a cuyos servicios se consagran, forman un presbiterio, esto no significa que el presbiterio tenga un carácter sacramental. La ordenación presbiteral crea simultáneamente presbíteros y presbiterio. En esto nos ha ayudado mucho en la reflexión un teólogo y formador clásico español, Lorenzo Trujillo. Él dice que el presbiterio es el primer resultado del sacramento del presbiterado. Cito un párrafo suyo, muy iluminador. El sacramento del orden realiza la inclusión sacramental de alguien en el colegio de los presbíteros presidido por el obispo. Así se le admite públicamente la concelebración, origen y culmen de la misión. Es anterior a cualquier determinación jurídica. El carácter hace miembro del presbiterio, copresbítero. El presbiterio también tiene un carácter sacramental. No es una mera estructura al servicio de la pastoral, es el primer resultado del sacramento del presbiterado. Y esto no solo es una idea de Lorenzo Trujillo. El propio Papa Juan Pablo II, en Pastores Dabo Vobis, apoya esto, cuando en el número 74 dice que el presbiterio es un mysterium, dice, o sea, un sacramento. Pastores Dabo Vobis 74 afirma: dentro de la comunión eclesial, el sacerdote está llamado de modo particular, mediante su formación permanente, a crecer en y con el propio presbiterio unido al obispo. El presbiterio en su verdad plena es un misterio, es decir, una realidad sobrenatural que tiene su raíz en el sacramento del orden. Si esto es así, el presbiterio es ante todo algo teológico y no solo funcional o práctico. Si esto es así,
el ministerio presbiteral es constitutivamente colegial. O sea, no se confiere al individuo como un individuo para su gusto y para su santificación personal, sino que se le da junto con otros y con miras al servicio de Dios y del pueblo de Dios. En este sentido, el presbiterio es anterior e interior al presbítero individual. Es su matriz permanente. El profesor José San José, paisano vuestro, hace 2 o 3 años escribió en la revista Seminarios un artículo que os he puesto en la bibliografía, donde resumen un poco bastante de las cosas que también estoy diciendo, y que titulaba así provocativamente: Nunca un presbítero sin su presbiterio. Basándose precisamente en un título de Frausini, del que citaba antes, que hizo su tesis doctoral sobre el presbiterio y la había titulado Nunca un obispo sin su presbiterio. Como lo del Génesis, ¿no? Que no es bueno que el hombre esté solo. Non è buono, decía en italiano, que il vescovo sia solo. Nunca un obispo sin su presbiterio. Nunca un presbítero sin su presbiterio. Y decía, recogiendo todo esto que estoy diciendo: el presbiterio, por tanto, está siempre antes y es más que la suma de sus miembros. Existe antes de la decisión de los sacerdotes de estar juntos, de trabajar juntos, de vivir juntos. Los sacerdotes no están llamados primeramente a construir el presbiterio, sino a formar parte del presbiterio. Porque el presbiterio existe antes que el sacerdote y lo acoge. La construcción del presbiterio consiste esencialmente en sentir el gozo de ser parte de él, de haber entrado en él y así contribuir a su crecimiento. Es por tanto desde el presbiterio desde donde hay que vertebrar el tema de la fraternidad presbiteral, de la fraternidad entre los sacerdotes. Decía Lorenzo Trujillo, completando todas estas reflexiones: construir vitalmente esta fraternidad es la primera exigencia de la misión recibida, previa a cualquier acción evangelizadora de los presbíteros. Es verdad que habrá que reconocer que dependiendo de cómo sean los presbiterios y las posibilidades reales que ofrezcan para la fraternidad sacramental, pues se pueden articular en unidades más pequeñas que den cuerpo a esta realidad esencial, pero sin perder de vista que es el presbiterio quien articula, quien vertebra todas las expresiones de la fraternidad sacerdotal. Es cierto, sin embargo, a pesar de este relieve del presbiterio en el Vaticano II y en la reflexión posterior, que todavía está aún por hacer una profunda teología del presbiterio. Un teólogo italiano, actual arzobispo de Turín, Roberto Repole, tiene un artículo reciente sobre este tema, señala algunos de los límites que han impedido que la teología del presbiterio del Vaticano II pues, se haya desarrollado del todo. Dice, porque es verdad que el Vaticano II, cuando habla del presbiterio, tiene como modelo el del presbiterio de los padres como San Ignacio de Antioquía, que estamos leyendo estos días en el oficio. Y claro, es verdad que se refiere a una realidad muy pequeña, la del obispo con un conjunto de presbíteros en una ciudad. Los presbiterios ahora tienen otras dimensiones, hay que aplicar esto a otra realidad distinta. Es verdad que se han dado distintas interpretaciones, y eso es importante a la hora de comprender el presbiterio, de qué significa la plenitud del orden en el obispo y su relación con el presbiterio. Es verdad que el Concilio Vaticano II, si nos fijamos, y esto es una discusión con de algunos teólogos, algunos consideran que el obispo no está en el presbiterio, porque, por ejemplo, el Presbyterorum Ordinis dice que son subepiscopo. Sin embargo, otros textos del concilio, Lumen Gentium 28, dice que forman con el obispo un solo presbiterio del que les cabeza. Bueno, pero lo que es fundamental es que la forma propia de nuestra fraternidad presbiteral es el presbiterio, como una realidad que no solo es funcional, sino sobre todo sacramental.
¿Cuál es el fundamento de esta fraternidad? ¿De dónde deriva? Bueno, en las publicaciones recientes, algunos que dicen que tiene una doble fuente, por así decir, esta íntima fraternidad sacramental que nos une a todos en un presbiterio. Unos dicen que es la fuente de la común ordenación y la común misión, como dice Lumen Gentium 28. Otros añaden un tercer factor, la común vocación, la vocación común. Bertola, ya en los años 90, decía: el don de la vocación, la gracia de la ordenación y la configuración con Cristo en orden a la participación en su misión constituyen las fuentes objetivas de la fraternidad sacerdotal. Vamos a comentarlas brevemente, estas tres fuentes, porque nos pueden dar matices también para comprender la fraternidad presbiteral. Primero, la común vocación. Los presbíteros están unidos fraternalmente porque han sido llamados juntos. El Concilio Vaticano II radica el ministerio ordenado en la misión apostólica. Sabemos que esto es una clave fundamental en la renovación de la comprensión del sacramento del orden por el Vaticano II. La raíz de la comprensión del ministerio ordenado es la misión apostólica. En ese sentido, el origen y el modelo de la fraternidad presbiteral es la fraternidad apostólica en torno a Jesús, que es la principal referencia del Nuevo Testamento para entender el alcance y las consecuencias de la fraternidad presbiteral. Jesús, como sabemos, elige a sus apóstoles como grupo, como 12, texto capital de Marcos 3:13 que hemos meditado tantas veces. Los llamó a los que quiso y vinieron donde él y los hizo 12. Los llama como grupo, los envía como grupo, los instruye como grupo. Vemos en los evangelios una especial atención de Jesús a la instrucción de ese grupo que ha instituido. Tiene además una peculiar intimidad con ellos hasta llamarles amigos. Ora por el grupo para que sean consumados en la unidad. Es decir, la fraternidad presbiteral tiene en la fraternidad apostólica de los apóstoles en torno a Jesús su modelo y su paradigma orientador. Algunos textos evangélicos que nos podrían ayudar para meditar nuestra fraternidad presbiteral a la luz de la fraternidad apostólica. Aparte de este de Marcos 3 que he citado, Mateo 23, 1 al 12. Uno solo es vuestro maestro, todos vosotros sois hermanos. Juan 13, 34 al 35. El mandamiento del amor fraterno, que siempre lo aplicamos para todos en la Iglesia, pero a los que primero está dirigiéndose Jesús en el discurso de la cena son a sus discípulos, a los que tiene ahí delante, para que el mundo crea. El amor fraterno es la sacramentalización del amor de Cristo por los hombres. Juan 5, 7 al 18. Ya no os llamo siervos, sino amigos, o la llamada oración sacerdotal, Juan capítulo 17. Es cierto que el término de fraternidad apostólica, como origen de nuestra fraternidad presbiteral, como paradigma, es un término que, en cuanto a su uso común, resulta ambiguo, porque puede designar distintas cosas. Por un lado, puede designar a la fraternidad de los apóstoles en torno a Jesús, en el Nuevo Testamento. Puede designar también a la fraternidad de todos los ministros ordenados, fraternidad apostólica. Puede designar también, y de hecho lo ha hecho en las décadas pasadas, a la fraternidad entre los presbíteros y otros agentes de pastoral, laicos y religiosos, y de hecho se hablaba de las fraternidades apostólicas, y se designaba con esto no solo la fraternidad de los presbíteros, sino de presbíteros
con los que colaboran otros agentes de pastoral. Luego, fraternidad apostólica puede tener diverso sentido, pero no deja de ser la fraternidad apostólica de los apóstoles en torno a Jesús, el paradigma y el origen que tiene la fraternidad presbiteral. Pero también estamos unidos por nuestra común ordenación. Vi communi ordinationis, dice Lumen Gentium en el número 28. La fraternidad presbiteral, que tiene su origen histórico en la fraternidad apostólica, tiene también su origen sacramental en el sacramento del orden que hemos recibido. A veces hemos tenido una imagen demasiado individual del sacramento del orden, como si cada presbítero fuera portador de este sacramento como un individuo. Uriarte, comentando esto, dice, es como si fuera portador de una prenda de vestir, ¿no?, que pertenece a la misma marca y tiene el mismo corte. Todas las prendas iguales a las de una serie, pero individualmente distintas y llamadas a vivir una existencia aislada. No es así. En virtud de la común ordenación sagrada, hay un único sacramento del orden, pero que se actualiza en cada uno de nosotros. Podríamos decir que plasma en nosotros la única figura, la de Jesús, pero en una materia que es la de nuestra propia realidad humana. Y en este sentido hay tantas realizaciones del sacramento del orden como ministros hay, pero de un único sacramento del orden. Esta fraternidad que nos une, en virtud del sacramento del orden, se expresa en la propia liturgia, la lex orandi. Fundamentalmente, como recuerda Presbyterorum Ordinis en el número 8, en dos momentos. Primero, en la liturgia de la ordenación, en la imposición de las manos que realizan los presbíteros sobre el ordenando. Sabemos que no es esta imposición de las manos, no es consagrante el que ordena, es el obispo. La imposición de las manos indica la fraternidad que une a los presbíteros en ese sacramento. Como decía la traditio apostólica, es signo del mismo espíritu de consejo y de ayuda que los presbíteros comparten en la ordenación. La imposición general la imposición de las manos en la ordenación es expresión de esta fraternidad que nos une por el sacramento del orden. La segunda expresión es la concelebración eucarística. La concelebración eucarística es la plenitud de expresión de esta fraternidad que nace en el sacramento del orden. De hecho, fijaos que Sacrosanctum Concilium en el número 41, dice que la expresión más plena, la manifestación más plena de la Iglesia en un lugar es la celebración eucarística presidida por el obispo con su presbiterio y el resto de los ministros para el pueblo de Dios. Está citando ahí en notas en Ignacio de Antioquía. La concelebración eucarística no es una forma de evitar que cada uno diga su misa, es la expresión más profunda de la fraternidad presbiteral que nos une en virtud del sacramento. Y todo esto debería llevar también, tiene relación con esto creo, en la oración común, en la oración. Dice Presbyterorum Ordinis que los presbíteros están unidos en virtud del sacramento del orden y por la oración, con vínculos de oración. Cuando hablamos mucho de la oración apostólica del presbítero, que es quizá la propia del presbítero, la oración apostólica, solemos decir, es una oración por los demás, por el pueblo de Dios que tenemos encomendado. Y es cierto, pero la oración apostólica de un presbítero también, no solo es por el pueblo el confiado, sino también por los hermanos presbíteros. Y es apostólica porque es en el nosotros del presbiterio, en el nosotros de la fraternidad. Yo creo que puede ayudar mucho a pensar nuestra oración apostólica también en esta clave. De hecho, fijaos que en el canon primero decimos, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen. El te ofrecemos es
del presbiterio. Y lo mismo decimos, te rogamos, y ellos mismos te ruegan. Y la tercera y última fuente, podríamos decir, de esta fraternidad íntima sacramental que nos une, la común vocación, fraternidad apostólica como modelo, la común ordenación y su expresión en la liturgia, es la común misión. De hecho, Presbyterorum Ordinis en el número 7 dice esto: porque aunque se entreguen a diversas funciones, desempeñan con todo un solo ministerio sacerdotal para los hombres. Para cooperar en esta obra son enviados todos los presbíteros, ya ejerzan el ministerio parroquial o interparroquial, ya se dediquen a la investigación o la enseñanza, ya realicen trabajos manuales, participando con la conveniente aprobación del ordinario, de la condición de los mismos obreros donde esto parezca útil, ya desarrollen finalmente otras obras apostólicas u ordenadas al apostolado. Todos tienden ciertamente a un mismo fin, a la edificación del cuerpo de Cristo, que sobre todo en nuestros días exige múltiples trabajos y nuevas adaptaciones. He dicho al inicio que precisamente porque nuestra fraternidad es sacramental, la representación que hacemos de Cristo, cabeza y pastor ante la Iglesia no es solo individual, sino que es comunitaria. Aquí habría que aplicarla también a la misión. El ministerio que ejercitamos no es un ministerio individual. Ejercitamos un único ministerio sacerdotal a favor de los hombres. Es verdad que habrá, como señala Presbyterorum Ordinis 8, legítimas diversidad de expresiones de este ministerio. Presbyterorum Ordinis 8 señala 4. El ministerio parroquial, el de la enseñanza, que también es ministerio pastoral, que a veces algunos no lo crean, que el estudio de la teología o su enseñanza es también ministerio pastoral, el concilio lo dice. El ministerio obrero, era el momento de los sacerdotes o de los curas obreros cuando se redacta este texto, u otras formas de apostolado. Pero todos ejercen un único ministerio en favor de los otros. Son expresiones del mismo ministerio, que tiende a lo mismo, la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí podríamos aplicar, yo creo, a nuestro ministerio lo que decía San Agustín a propósito de la Iglesia que habla todas las lenguas. Cuando dice, bueno, ¿y cómo la Iglesia habla todas las lenguas a partir del misterio de Pentecostés si yo solo hablo una? Todo lo más 2 o 3. Dice, porque soy miembro de la Iglesia, de la católica que habla todas las lenguas. En este sentido, el presbítero, con su ministerio, es verdad que ejerce una forma específica de hacerlo, pero lo hace hablando todas las lenguas. En el conjunto del presbiterio que ejerce la riqueza de la misión sacerdotal. Si la misión es única, entonces nuestra misión presbiteral es comisión. Esto desautoriza de raíz toda visión exclusivista de nuestra concreta misión al servicio de una determinada comunidad o sector pastoral. El presbítero que se ocupa solamente de su parroquia, comunidad, parcela, y la considera como un coto privado en quien ningún otro hermano puede entrometerse, sin preocuparse del resto de la diócesis o de la Iglesia universal, concluye Uriarte, recorta sustancialmente su misión presbiteral y la adultera. Ejerzo un ministerio en una parcela concreta que se me ha confiado, pero en la conciencia de que el sujeto primero del ministerio presbiteral es el presbiterio junto con su obispo. Y por último, un último aspecto querría subrayar, ¿no?, de los fundamentos de la fraternidad presbiteral. Y es que esta fraternidad presbiteral estamos llamados a vivirla en el marco de otras fraternidades. Es por lo que
al principio decía, distinguía entre fraternidad de los presbíteros y fraternidad presbiteral. Dicho de otra forma, la fraternidad presbiteral puede ser vivida en la base de una eclesiología de la fraternidad. Me explico con esto. Gilles Gauthier, un gran especialista canadiense en Presbyterorum Ordinis, gran eclesiólogo, observó esto en el proceso de redacción de Presbyterorum Ordinis. Cuando se estaban redactando y discutiendo los números dedicados a las relaciones de los presbíteros, con el obispo, con los hermanos presbíteros, con el pueblo de Dios, se fue introduciendo, y en la última redacción así fue, en todas estas relaciones, el matiz de la fraternidad. En Presbyterorum Ordinis 7, hablando de la relación de los presbíteros con el obispo, se decía en las distintas redacciones que el obispo ha de considerar en sus relaciones a sus presbíteros como hijos y amigos. Así lo decía Lumen Gentium en el número 28. Sin embargo, al final, en Presbyterorum Ordinis se añadió hermanos y amigos. Ni que decir tiene en Presbyterorum Ordinis 8, que es donde más aparece de todo el decreto el término fraterno, hermano. Pero también en Presbyterorum Ordinis 9, al hablar de la relación de los presbíteros con el resto del pueblo de Dios, comienza con una declaración programática. Los presbíteros, aunque por el sacramento del orden son padres y maestros en él y para el pueblo de Dios, sin embargo son con todos los bautizados discípulos del Señor y hermanos entre los hermanos. Dice Gilles Gauthier, está en el decreto conciliar lo que podríamos llamar una eclesiología de la fraternidad. Una fraternidad que nos une a todos y que es, dice él, la que modula, la que corrige determinados excesos que pudieran derivarse de la estructura jerárquica de las relaciones. La eclesiología de la fraternidad. Estamos llamados, por tanto, a ser hermanos como presbíteros en el marco de otras fraternidades, o dicho de otra forma, de otros tipos de fraternidad. La primera es la fraternidad radical, que es en Cristo. Por eso os he puesto ahí en el esquema hermanos en el hermano. La raíz, la fuente de nuestra fraternidad presbiteral es Cristo mismo. Aquí Marcelino Legido, en ese texto que citaba antes, hace una afirmación muy hermosa, ¿no?, que quería leeros. El primogénito de muchos hermanos ha querido presentarse delante de la mesa en la fraternidad sacramental de sus apóstoles, que al mismo tiempo es representación común y es jerárquica, para que se vea que al único hermano y al único pastor, se vea el único hermano y el único pastor, que incorpora mediante las manos de sus apóstoles al único rebaño de la única fraternidad. Es el único hermano y el único pastor, fundamento de nuestra fraternidad. Pero en segundo lugar, estamos llamados a ser hermanos como presbíteros con un padre. Y esta es la relación propia con el obispo. Podríamos decir que la relación con el obispo, tal como es presentada por el Concilio Vaticano II, del conjunto de las relaciones, la que se acentúa es la de la filiación. El obispo como padre y pastor también de los presbíteros en el presbiterio. Ahora bien, padre y pastor, por eso somos nosotros sus necesarios colaboradores. Colaboradores, es decir, no se puede entender mi ministerio si no es en relación con él, pero necesarios, él no puede entender su ministerio si no es en relación con los presbíteros. Padre, la relación de filiación. Ahora, para evitar que esa relación jerárquica de filiación que se expresa en la obediencia sea desfigurada,
se introduce el elemento de la fraternidad, como hermanos. Diríamos, estamos llamados a relacionarnos con el obispo en una filiación fraterna. Análogamente con el pueblo de Dios, que es el siguiente nivel, podríamos decir, de estas otras fraternidades, hermanos entre los hermanos. Lo que prima en la relación con el pueblo de Dios por parte de los presbíteros es el aspecto de la paternidad. Estamos llamados a ser padres y pastores del pueblo de Dios, ejerciendo la autoridad, presidiendo y componiendo los carismas y ministerios dentro de la comunidad. Diríamos, en la relación lo que domina es ser padre, pero cuidado, para que nuestra paternidad no degenere en paternalismo. Se nos recuerda siempre en el concilio, pero sí padres, pero siempre hermanos y discípulos del Señor junto con ellos. Dicho de otra manera, una paternidad fraterna. La otra era filiación fraterna. Esta es paternidad fraterna. Y por último, la relación con los demás hombres como hermanos. Cuando Presbyterorum Ordinis habla de la secularidad de los presbíteros, curiosamente lo hace en el número 3, que es en el primer capítulo hablando de la identidad del presbítero en la misión de la Iglesia, y pone el aspecto de la secularidad, porque el presbítero ejerce su misión en el mundo y para el mundo. Y hablando de cómo ha de situarse en el mundo, cuál es su condición en el mundo, dice que como hermanos entre los demás hombres. Ahora bien, para que esa relación con los demás hombres, para llevarlos el Evangelio, no degenere en mundanidad, se introduce el elemento de nuevo de la fraternidad. Dicho de otra forma, la fraternidad, esta eclesiología de la fraternidad, es la que modula nuestras otras relaciones que en el ministerio presbiteral estamos llamados a ejercer, para que la relación con el obispo no degenere en puro infantilismo de dependencia. Por eso, filiación fraterna. Para que nuestra relación con los demás hermanos presbíteros no degenere en coleguismo. Es fraternidad presbiteral. Para que no degenere nuestra relación con el pueblo de Dios, que la que domina la paternidad, en paternalismo, paternidad fraterna. Para que la relación con el mundo no degenere en mundanización fraterna. Dicho de otra manera, no se entiende nuestra fraternidad presbiteral si no es en el marco de estas fraternidades. Unas corrigen a las otras, unas ayudan a modular a las otras. No sé si es un poco abstracto esto, pero yo creo que confrontarlo ayuda muchísimo a ver cómo me sitúo. Y concluyo antes de las 12, bueno, quedan todavía 7 o 8 minutos, pero yo creo que ya ha sido densa la cosa, ¿no? Si queréis paramos. Yo creo, en esto comparto la opinión de un gran especialista en el orden, Castellucci, que en la raíz de muchas crisis recientes en el ministerio está normalmente una mala vivencia, una vivencia deformada de alguna de estas relaciones fundamentales. Cito un texto de Castellucci con el que concluyo. Hoy, dice Castellucci, difícilmente un sacerdote se desmotiva por causas teológicas, es decir, porque no sabe cuál es la naturaleza de su ministerio. Es verdad que, bueno, a lo mejor puede tener algún patinazo teológico en algún aspecto, pero no se desmotiva por causas teológicas. Ni tampoco, dice Castellucci, se desmotiva simplemente por causas afectivas. Estas son, por lo general, es verdad, el detonador que hace explotar la crisis, pero no la razón más profunda. Normalmente, en la razón profunda suele estar el hecho de que en las relaciones eclesiales, estas que hemos ido describiendo, se ha abierto una ola que se transforma en una búsqueda espontánea de compensaciones, sea en el ámbito afectivo o en el de los bienes o en el de los honores, porque alguna de estas relaciones, o varias, se ha trastocado.
De modo que la fraternidad presbiteral se puede vivir en plenitud, en riqueza y en alegría, si se hace en este tejido de distintas fraternidades. Bueno, pues esto es un poco el fundamento, ¿no?, que os quería comentar. Como habéis visto, bueno, es sobre todo el comentario detenido de los textos Lumen Gentium 28, Presbyterorum Ordinis 8 del Vaticano II, porque yo creo que ahí tenemos todavía muchas intuiciones por descubrir y desarrollar.